mi cronograma, lunes 20 yo la puedo dar sincrónica, no tengo nada a las 7 de la tarde. Lo que no podía ser sincrónica es la del 27. El lunes 20 se las pongo sincrónica. No sé qué les conviene más a ustedes, sincrónica o asincrónica. Lo ponemos sincrónica y de última lo cambiamos. Martes 28, perfecto, porque el lunes 27 no puedo dar clase yo. Pero el resto está... Perdón, me voy a sonar los mocos. Estoy un poco resfriado, les pido disculpas por eso. Sí, la hacemos sincrónica. La del 20 es sincrónica. Sí, después le subo este cronograma actualizado, pero no sé por qué quedó asincrónica, seguramente copié de algún lugar y quedó asincrónica, ¿sí? Ok, ¿y la del 28 que dijiste? Que esa es sincrónica. La del 28 es sincrónica, sería el lunes 27, pero se las paso al martes 28 porque el lunes 27 doy clase en otro curso. Exactamente. Bárbaro. Entonces la semana que viene, normal. Claro, exactamente. La semana que viene, normal. Ahora sí, compartimos toda la pantalla. Y pongo para grabar. ¿Dónde está para grabar esto? Gracias por De nada. No me había dado cuenta, la verdad. Bueno, ahora sí, de vuelta está grabando. Pasamos a los ejercicios. Vamos a empezar por integrales indefinidas, o sea, la guía 7, ¿sí? Ahora lo que estamos haciendo es simplemente utilizar lo que sería nuestra segunda clase para resolver estos ejercicios. Esto sigue la misma lógica. Entonces, el ejercicio 1 nos dice definir un símbolo x y calcular la integral indefinida de 3x cuadrado utilizando sp.integrate y verificar derivando con sp.diff que la derivada del integral devuelve la función original. Entonces, ¿qué hacemos? Definimos un símbolo x, decimos que f es 3x cuadrado, calculamos su integral indefinida que me da x cubo, ¿sí? Y lo que queremos verificar, ¿qué es? Queremos verificar que la derivada de f grande con respecto a x me da la f chiquitita. O sea que la derivada de esto me da esto. ¿Qué es la derivada de la función f grande? Es 3x cuadrado y podemos mostrar que f minúscula es igual a la derivada de f mayúscula. O sea, encontramos la antiderivada. ¿Sí? ¿Dudas con esto? No. Ok, impecable. El siguiente ejercicio, el ejercicio 8, nos dice crear un gráfico con Matplotlib mostrando una función y su integral definida. Acá podemos utilizar cualquier función. Yo utilicé 3x cuadrado, que era la que teníamos acá, ¿sí? De vuelta, todos los ejercicios están hechos para que sean, digamos, entre comillas, autocontenidos. Entonces, que ustedes tengan dos veces el símbolo X no le hace nada, simplemente por si ustedes quieren copiarse esto y llevarlo a otro lugar, sepan que todo refiere al mismo ejercicio. Definimos un símbolo, definimos la función, integramos, esto naturalmente nos da lo mismo que obtuvimos anterior, f mayúscula es x cubo, ¿sí? Damos unos valores, esto es el mismo procedimiento que hacemos siempre para graficar, damos valores de x, lambdificamos y evaluamos en esos valores, ¿sí? Lambdificamos con sp.lambdify, la variable que queremos lambdificar y dónde aparece esa función, esa variable, o sea la función f minúscula y f mayúscula, y la evaluamos en xvals. Y luego lo que hacemos es plotear esta figura, que usábamos matplotlib, le decíamos que acá tenemos un plot de una línea, la función los números YF, o lo que es lo mismo, la función f minúscula, y acá la función f mayúscula, ¿sí? Le ponemos un título, unas labels, una leyenda, y esto es para que nos muestre las liñitas de demarcación, ¿sí? Cuando ploteamos esto, nos da algo así. Obviamente ustedes pueden poner cualquier función acá. Yo puse 3x cuadrado, que es la función azul. La función integral es toda la que está en rojo y con línea punteada, ¿sí? Entonces, lo único que hicimos acá es mostrar que esta es la derivada, esta es la función original, ¿sí? ¿Se entiende? Sí.
Impecable. Sí, sí. Nos dice definir una función que se llama primitiva. Perdón, otro ejercicio, ¿verdad? Definir una función primitiva que depende de dos variables, expr y var, o sea, una expresión y la variable, que recibe una expresión simbólica y devuelve su integral indefinida. Y después nos pide probar con x cuadrado, seno de x y la función exponencial e a la x. Definimos primitiva en base a estas dos variables. ¿Qué queremos hacer? Lo mismo que hacíamos acá, ¿verdad? Lo mismo que hacíamos acá. sp.integrate, la expresión, y la variable con respecto a la cual queremos integrar, ¿sí? Definimos primitiva, le damos un x, como siempre lo hacemos de manera genérica para todos los ejercicios, obteníamos un f1 minúscula, decíamos que f1 minúscula era x cuadrado y obteníamos un f1 mayúscula mediante la función primitiva. ¿Qué argumentos le pasábamos a primitiva? f1 minúscula y x, o sea, la función que queremos integrar y la variable con respecto a la cual estamos integrando. Y esto nos daba que si la función minúscula era x cuadrado, la primitiva era x cubo sobre 3. Fíjense que si yo derivo x cubo sobre 3, me queda 3 por x al cuadrado sobre 3. Entonces me queda x al cuadrado, ¿sí? Entonces esta es una buena forma de fijarse que la derivada que están obteniendo es realmente esa. Nos decía probar para x cuadrado, seno de x, hacemos lo mismo con seno de x, utilizamos sp.sin, entonces esto nos da con seno de x, la integral del seno de x es menos coseno de x, porque si yo derivo menos coseno de x me va a dar seno de x, y con respecto a la integral de la función exponencial, ¿qué creen que me va a dar? La exponencial. Exactamente, me da la exponencial porque la derivada de la función exponencial es la función exponencial. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? No. ¿Dudas de sintaxis o de concepto de qué estamos haciendo? ¿Puedes subir un minutito? Sí. En la parte de arriba. Decime de dónde. Para hasta ahí empieza. Dale. Porque a mí lo que me hizo un poco de ruido y lo hubiese hecho distinto fue donde dice definir una función primitiva. Claro, te lo estoy diciendo, def primitiva, pero yo no lo hubiese interpretado así. ¿Cómo lo hubieses interpretado? No sé, pero evidentemente el concepto de def no lo tengo incorporado todavía. Ok. Creo que... O sea... Lo vemos igual para exponencial, pero viste cuando hay cosas que te son más fáciles y otras no, evidentemente, si me lo volvés a explicar, me vendría genial. Por supuesto, vamos a eso. ¿Qué hacía def? Def es un comando dentro de Python, ¿sí? Entonces, básicamente sirve para ahorrarte tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo, supongamos esto, suma, resta, multiplicación. Y depende de un x cualquiera, ¿sí? Entonces, ¿yo qué voy a hacer con esta definición de una función? Yo le voy a decir que agarre un x, le voy a decir que agarre un x, le sume 5, le reste 2 y a todo eso lo multiplique por 6, ¿sí? Este x va a ser un número cualquiera, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer esto si yo le doy 1? Vamos a poner acá, 1. Va a reemplazar x por 1, le va a sumar 5, le va a restar 2 y lo va a multiplicar por 6. Me da 24. Y si x es 2, yo no tengo que volver a hacer todo, simplemente vuelvo a llamar a la función. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Fíjate que acá te dice probar con todo esto. Con x cuadrado, seno de x y la exponencial. Si yo tuviese que calcular toda la integral, en cosas más complejas es naturalmente más largo, ¿no? Pero si yo tuviese que calcular toda la integral, acá debería decir ese f1 es sp.integrate de f1 a x,
pero solamente le estoy diciendo llamada primitiva. Esto podría ser, primitiva podría ser cualquier cosa, ¿sí? No hace falta que sea sp.integrate, podría ser cualquier cosa, podría ser suma, resta, multiplicación. ¿Qué quiero decir con esto? Definir una función me permite extender el alcance de lo que yo estoy haciendo para ahorrarme tiempo y también para que quede más explícito qué es lo que estoy haciendo. Pongo un ejemplo de muy conocido de todo lo que es, por lo menos yo que lo uso mucho en el trabajo, ¿sí? Supongamos que quiero, en el trabajo usé, por ejemplo, hoy usé mucho esto, is empty. ¿Qué es is empty? Devuelve true si x es none, pongámosle. Entonces, acá depende de x. No lo hice así en el trabajo, pero es un buen ejemplo. Yo quiero saber si x, cualquier cosa que sea x, está vacío o no. Entonces, si x no tiene tipo, es un none, me devuelve verdadero. En caso contrario, me devuelve falso, ¿sí? Entonces, esto me hace olvidarme de tener que estar preguntándome todo el tiempo qué es x. Yo le digo, es vacío, empty, es vacío x, es empty x. Y cada vez que me devuelve true, es verdadero. Cada vez que me devuelve false, es falso, ¿sí? Y no tengo que estar preguntándome qué es. Lo entiende directamente el programa. Con primitiva sucede lo mismo. Yo no le estoy diciendo al programa calcular la integral. Yo le estoy diciendo agarrar lo que sea que es primitiva y aplicáselo a una expresión con respecto a una variable, ¿sí? Entonces acá yo podría, por ejemplo, poner más sp.symbol, perdón, sp.symbol, ay, con mayúscula, symbol c, pongámosle. Entonces, ahora lo que va a hacer sp.integrate le va a devolver la integral indefinida y le va a sumar un símbolo c, ¿sí? Y fíjense, si yo vuelvo a correr esto, me da así, c más la integral indefinida que teníamos antes. Geraldine era la que había preguntado, ¿verdad? Sí, gracias por acordarte del nombre. Está Sí, perfecto. sí, Déjame un segundito que vuelva sobre esto. En este caso, que estoy definiendo una función tan simple, no me ahorra tiempo porque yo tengo que poner primitiva f1x. Pero si yo le empiezo a sumar cosas acá o le empiezo a evaluar en valores o lo que sea, ahí sí Vamos a hacer esto, por ejemplo. Supongamos que tenemos algún modelo que me da un valor óptimo, ¿sí? Y yo lo que quiero definir, después les paso este notebook que estoy haciendo cosas. Yo quiero evaluar esto en el óptimo, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es .sops y a var lo voy a dar por var opt, ¿sí? Y acá le agrego una nueva variable que es var opt, ¿sí? Vamos a poner esta nueva función. Entonces, F1, perdón, vamos acá. Ay, estoy tonto hoy. Ahí vamos. F1 es x al cuadrado. F1 opt, mayúscula, es la primitiva óptima, evaluada en, no sé, 5. Y yo le pido que me devuelva F1 opt, ¿sí? ¿Qué me va a devolver esto? ¿Me va a devolver lo mismo que antes? No. Me va a devolver la integral indefinida evaluada en 5, ¿sí? Veámoslo. Me devuelve 125 tercios, que es lo mismo que 5 al cubo sobre 3, ¿sí? Entonces, lo que yo estoy definiendo como función, lo puedo aplicar a cualquier cosa que esté definida, que empiece a jugar yo con la definición de esto. Entonces, por ejemplo, acá le aplico F1, pero acá le aplico F2 y acá le aplico F3, siempre una función. ¿Se entiende esto? Sí, lo que yo hice, ya me acuerdo, porque es que lo había hecho, fue hacer como 3 veces el mismo ejercicio, integrando, no me acuerdo cuáles eran, el seno, el x al cuadrado, como que lo había hecho 3 veces, digo, no, ya lo vimos esto, ¿no? Como que no le entendía el sentido de hacerlo 3 veces, igual, querés que lo practicamos, si no querés que lo practiquemos, pero claro, no había tenido en cuenta lo del
Lo del Claro, def. cuando te pide definir una función, lo que te está queriendo decir es, che, date cuenta que esto lo podés subsumir todo en una función, Claro, ¿sí? claro, Entonces, claro. de hecho, lo que uno podría hacer es, si uno quisiera complejizarla aún más, ustedes que lo saben hacer, pueden, por ejemplo, poner un loop de símbolos de SIMPI. Entonces, por acá pueden poner x al cuadrado, por acá pueden poner sp.sinx, y por acá pueden poner... Ah, ¿no me lo toma? Qué raro. Ah, porque no lo tengo... Bueno, olvídense, esto último no es más complicado y no me quiero meter en esta, pero digo, también Sí, podrían igual un evaluarlo. ejercicio para para usar el loop. Claro, bueno, esto lo podrían evaluar en loop esta misma función, ¿sí? Tirándole valores distintos a F1, F2, F3, ¿sí? Que es básicamente lo que hacen acá, pero dentro de un loop lo podrían hacer también. Entonces, cada vez que tenemos un definir función, nos está diciendo, hacelo de la manera que te permita ahorrar tiempo, ¿sí? Y ahorrar Sí. tiempo es muy importante. Yo comprendí, estaba pensando en la función, o sea, como función en sí, no como función de Python. Y Sí, entonces, claro, me quedé, ¿viste? No, ahí dice, por ahí si el texto dijera definir una función de Python para obtener la primitiva de tal cosa, ahí me hubiera dado cuenta de usar función, la definición de... ok. Sí. Bueno, lo tengo en Entonces, cuenta para hay cuando textos como sea... que depende de cómo están redactados, uno los interpreta. Pues yo me quedé con función de las funciones típicas, ¿no? Pero no de la función de Python, no sé si se entiende. Es Entonces verdad, es verdad. me Un par confunde de... el Un par texto, ¿no? sí, Se a va. ver, déjeme... Yo Sí, yo lo hice como vos estabas ahí queriendo hacer, pero con el for. Pero primero creé una lista con todas las funciones. sí, exactamente. Se tiene que Así que hacer eso. Sí, sí, sí. Digo, si yo creo una lista F1, F2, F3 y itero sobre esa lista, sí. Pero esto así no lo puede hice. ser target. Se puede ser target de una lista, pero no puede ser así nomás, ¿sí? Porque tiene un X acá metido. ¿Cómo sería Pero sí, como una lista, definir una lista? F1, F2, F3 son las funciones que yo tengo. Y le digo, no sé, print, primitiva, F, for F in, Claro. primitiva F, X. ¿Sí? Y esto me imprime las tres. Me lo pone porque yo le puse la C, ¿verdad? Si yo le hubiese sacado la C, era otra cosa, pero me dice x cubo sobre 3 menos coseno de x y más exponencial son las funciones primitivas. Después yo le sumé el C, ¿sí? Pero acá en este caso no está usando la ¿Sí? función def. No es, sí la está usando acá. Yo tengo que tener previamente definido esto. Está bien, está bien, está bien. Esto es para Digo, que me lo esto, muestre. ¿Cuándo? claro, esto Estas viene de acá. funciones que están mencionaste arriba están cuando está en alguna de estas funciones, bueno, imprimir la primitiva. Esta es la Claro, parte final. exactamente. Exactamente, Ok. sí, así. Tiene que venir esto y después esto, porque si esto no estuviese, si esto no estuviese definido, me va a tirar un error. Fíjense que si yo acá le pongo así, me va a Claro. tirar Error. name primitiva no está definido. Claro. ¿Sí? Y lo que está entre corchetes F1, F2, F3 son lo que tenés definido arriba. Sí, esto es una lista en la cual yo definí funciones. Sí. Claro. Con F1. respecto a lo que es la integral, siempre te marca, ¿no? Si es definida o indefinida en lo que es arriba de todo lo que está pidiendo. Sí, ¿no? Sí, Devuelva su integral indefinida. ok. Más allá de eso, la sintaxis misma te está dando la integral indefinida. Esta te está diciendo la integral indefinida, pero si no tendría que tener los límites acá, ¿sí? Pongámosle A, B. Entonces, como no tiene eso, vos ya sabes que es indefinida. Ok, bien. Y los pasos son, primero obviamente poner lo que querés, el código en sí, y después armar la lista. Medio que me mareé recién en Claro, sí, esta sí. Ok, situación. vamos por parte. Esto Porque es lo que había la mencionado, creo lista que la Mariela, definís ahí. ¿verdad? No sé dónde la Vamos a... definís.
puede ser cualquiera de las dos opciones. Ahora les muestro. Esto nace de lo que había comentado Mariela, ¿sí? Defino F1 como x al cuadrado era, ¿sí? F2 como seno de x y F3 como exponencial de x. Ahí vamos. Ok, acá ya tengo definidas, voy a ponerles acá extra, para que se queden tranquilos que esto es extra. Acá ya tengo definidas las tres funciones. Yo podría crear lista de funciones y agrupar F1, F2, F3 en una lista, ¿sí? Y después lo mismo, lo que hago es iterar sobre esa lista para cada función en lista de funciones. Ok. Y le digo para cada función en lista de funciones, o sea, para F1 y luego para F2 y luego para F3, que haga lo siguiente: imprima el valor que tiene primitiva de F con respecto a X. Yo previamente tengo que tener definido primitiva, ¿verdad? Lo vamos a definir acá. Primitiva. Entonces esto me va a dar X al cubo sobre 3 menos coseno de X y exponencial de X. ¿Qué pasa si yo no quería este paso? Bueno, yo lo que podía hacer también era lo siguiente. Yo podía directamente acá decirle F1, F2, F3. ¿Sí? De esta manera no tengo definida lista de funciones, o sea, la definí antes, pero esto sería como otra parte. Yo lo que estoy haciendo es definir directamente acá, decirle sobre esta lista itera. No le pongo nombre y apellido a la lista, le digo que lo haga sobre esta lista. ¿Sí? Eso te iba a preguntar, ¿eso se puede hacer? Definirlo así como corchete. Esta es la lista sin tener que definir el nombre anteriormente, es decir, lista X igual corchete. Sí, sí, se puede hacer. Sí. De hecho, es más sí. cómodo cuando tenés pocos elementos, es muy incómodo cuando tenés muchos elementos. Claro. Cuando tenés demasiados elementos ya empieza, digo, no querés hacer esto, querés agruparlos todos antes. Claro, entiendo. Y de alguna manera, con algún criterio, y luego llamar simplemente a la lista por nombre. ¿Sí? Okay. Cuando tenés pocos, por ejemplo acá, es más simple poner F1, F2, F3, siempre entre corchetes para que entienda que es una lista. ¿Sí? Claro. No si yo le pido el type acá, el tipo, me va a dar list. Sí, es una lista. Pero después si yo le pido el type del primer elemento, ya no va a ser una lista, va a ser un elemento de SIMPI. ¿Sí? Ven que acá dice SIMPI. Lo mismo para el 1, es el seno, y lo mismo para el 2, que es la exponencial. ¿Sí? Okay. Bien, si se fijan, SIMPI el 0 es power, que es la potencia, porque acá estaba elevado a la 2. ¿Sí? Solamente para que sepan eso. Okay, gracias. ¿Alguna otra duda con definición de funciones? Geraldine, ¿quedó claro por qué estamos usando funciones o qué utilidad tiene? Quedó claro. Pero tengo otra pregunta de otro ejercicio, no sé en qué momento, si te parece, porque es anterior a este que estás viendo. Y está relacionado con lo que preguntaron recién, que si en el ejercicio decía si era definido o indefinido, y vos le dijiste, y depende de lo que te diga, te vas a dar cuenta. Sí, es de los ejercicios que hicimos hasta acá. Es el ejercicio 9 de la guía 7. Ok, lo vemos después, así seguimos con los que estaban marcados para entrega. ¿Sí? Dale. Igual, si es en la guía 7, hay uno que se me pasó y puse definidas, porque dicen un intervalo. No sé si es ese. Porque dice evaluar la integral de una función en el intervalo 0-10, en el intervalo entre 0 y 10, usando integración simbólica. Y cuando se me pasó a mí. Dije, entonces es definida esta. Sí, se me pasó a mí, perdón por eso. Ok, eso era nada más. Sí, me di cuenta que te estaba haciendo esta clase. Se me pasó a mí porque la verdad que, o sea, como que integrar para mí es una sola cosa, no difiero tanto entre definido e indefinido, debería hacerlo mucho más cuidadoso, pero siempre se me pasa alguna. Creo que fue solo una la que se me pasó, así que es bastante bien, 1 sobre 30 y pico, bastante bien. Está fantástico. Yo solamente que dije, entonces hay algo que o no entendí o me falta o no sé cómo hacerlo. Sí, varios me consultaron por mail también por eso, así que aprovecho también para bajar la ansiedad por acá. Ok, nos dice definir nuevamente una función que se va a llamar total desde marginal. Va a tener
tres argumentos, marginal, par y C0, que integre la función marginal, le sume un C0 y devuelva la función total. Y nos pide probar con esta función, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y yo acá quiero ser cuidadoso con la definición de esta función. Definimos primero con def la función, ¿sí? Total desde marginal es el nombre, toma un argumento que es marginal, un argumento que es la variable de integración, y después está esto, C0 igual a 0. ¿Qué quiere decir C0 igual a 0? Y sobre todo este igual a 0. Quiere decir que es un argumento de la función, sí, pero si yo no le paso un valor para C0, entonces que simplemente va a usar 0. ¿Sí? Entonces es como que asume por default que esto vale 0, pero en caso de que yo especifique algo contrario, me tira otro valor. ¿Sí? Entonces C0 vale 0 siempre para esta función, excepto que yo cambie esto. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros definimos acá, cuando definimos esto, nosotros vamos a poder cambiar el C0. ¿Sí? ¿Cómo definimos a la función? Total lo vamos a llamar a la integral del costo, ingreso, lo que sea, marginal con respecto a la variable de integración y le sumamos el C0. Como sabemos, es 0 a menos que especifiquemos lo contrario. Y nos devuelve la versión simplificada de eso. Es decir, si hay algún término redundante dentro de la integral, se va a anular. ¿Sí? Definimos esta función. ¿Dudas con respecto a la definición de la función? No. Impecable. ¿Dijiste que era qué? C0, Sí. C0 igual a 0, es una variable de la función, es un argumento de esta función total desde marginal, que yo asumo que vale 0 a menos que especifique lo contrario. ¿Sí? Y si querés ver si es lo contrario, tenés que poner el valor, ¿no? Igual Claro. a 1, 2, a 3, a 4. Claro, exactamente. Yo soy el que lo define. Fíjese que si pusiese 10, ahora vamos a ver, pero nos va a definir con respecto a 10. ¿Sí? Vamos a primero ponerlo con respecto a 0 y después vamos variando. ¿Sí? Ok, y marginal es la función que vos estás dando, la de costo. Marginal es la función que yo le estoy dando. ¿Sí? Es una función que toma una función marginal, la integra y me devuelve la función total, porque de una marginal pasa a una total, simplificada. Es decir, que si hay términos redundantes se va. Lo pruebo para este costo marginal. ¿Sí? Sebas, perdón, yo me quedé Sí. con C0, entonces, ¿es una variable o es una constante? ¿Puedes definir qué es? Bueno, puede ser ambas cosas. Es una variable y entra como constante a la función. Ah, ok. ¿Sí? Ok. Pero es una variable, ¿por qué es un más. argumento porque es un argumento de la función? Porque yo puedo especificar cualquier cosa acá. Ah, ok. ¿Por qué es una constante? Y porque entra como una constante acá. ¿Sí? Entiendo. Sería como mi condición inicial, pero no siempre mi condición inicial es 0. Ok. ¿Sí? Ok. Tengo el costo marginal, 4Q más 100, que es este, y calculo el costo total. ¿Cómo calculo el costo total? No hago la integral, sino que hago simplemente la función total desde marginal. El argumento para integrar la función marginal es CMG, o sea, el costo marginal. Q es mi variable de integración y C0 igual 0 lo dejamos por ahora. ¿Sí? Cuando yo integro esto, me da 2Q por Q más 50, o lo que es lo mismo, 2Q cuadrado más 100Q. ¿Sí? 2Q cuadrado es esta parte, 100Q es esta parte. ¿Sí? Si yo derivo 2Q cuadrado más 100Q, me va a dar 4Q más 100. ¿Sí? ¿Hay algún término constante acá? No. 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 ¿Por qué? Porque yo asumí C0 igual a 0. Pero yo le podría haber puesto C0 igual a 10. Y acá me hubiese dado más 10. ¿Sí? Yo le podría haber puesto 5. Y acá me hubiese dado 5. ¿Qué pasaba si yo no le digo nada? ¿Pones C? Asume que es 0. Ah, o sea. ¿Por qué? Porque yo le especifiqué que en caso contrario, en todo caso contrario, tome como que C0 es 0. ¿Sí?
Entonces, si no está especificado, esto asume que es 0. ¿Se entiende esto que estoy haciendo? Sí. Esto Sí. y esto dan el mismo resultado. Vamos a probarlo. Con C0 sin C0. Y ahora lo que hago es mostrarles que da lo mismo. Integro especificando que C0 es 0 y luego integro sin especificar C0, pero con esta especificación de que cuando no pasa nada, cuando no le paso un argumento, me lo toma como 0. Y esto me da true, son la misma función, ¿sí? Yo acá, acuérdense, puedo poner cualquier cosa, ¿sí? Puedo poner 10, 5, lo que sea. En ese caso no van a ser iguales estas, Claro. obvio. ¿Se entiende esto? Sí. Impecable. Seguimos entonces, el ejercicio 22 nos dice que el ingreso marginal de una empresa es 200 menos 10 por Q. Definimos el ingreso marginal y nos pide hallar la función de ingreso total. Integramos el ingreso marginal con respecto a Q, ¿sí? También podríamos haber usado totales de marginal. Nos da menos 5Q cuadrado más 200Q. Esto ya lo hablamos bastante, pero creo que es bueno tener siempre en vista las interpretaciones económicas. Acá nosotros experimentábamos con distintos ceros, distintos Cs, en este caso era 0, pero podríamos especificarle cualquier valor. ¿Tiene sentido en el caso del ingreso? No, no tiene. Bueno, ¿por qué? Porque si no produzco nada, no tengo ningún ingreso. Exactamente, impecable, eso es lo que quiero que se entienda bien. ¿Alguien no entendió? Esto lo vas a tomar en el parcial, ¿no? Pues ya lo preguntaste un montón de veces. Ahora No puedo dar precisiones sobre eso. negar O o sea, confirmar nada. quizá, claro, no puedo negar, no sin presencia de mi abogado. Más allá del chiste, me parece que lo importante es que empiecen a tener estas intuiciones de, che, ¿cuándo pongo un C? ¿Cuándo no pongo un C? ¿Tiene sentido que lo ponga? ¿No tiene sentido? Si dice que tiene subsidios, sí. Si dice que tiene bueno, subsidios, sí. cierto. Obvio. Sí. Si dice que tiene subsidios, sí. Es en el único caso, obviamente. Es en el único caso o en el caso de que tenga que pagar un impuesto de suma fija sin producción, ¿sí? Por ejemplo, que tenga que pagar, no sé, por el mero pensamiento de empezar una empresa te cobran, entonces, por más que no produzcas nada. Pero en ese caso sí, son dos casos extremos, impuestos y subsidios, pero digo, en la generalidad de los casos, excepto un caso particular como ese, el ingreso de una firma empieza cuando produce y cuando no produce no tiene ingresos. Entonces no tiene sentido poner un C distinto de 0. O sea, sería lo mismo que poner un C0, que es lo que vamos a hacer realmente ahora. Vamos a obtener un ingreso con el C, que es el mismo que teníamos acá, pero le sumamos un C. Vamos a obtener el valor cuando I0 es 0. O sea, que sucede esto, cuando el ingreso, cuando no produzco el ingreso es 0, y obtengo cuál es el valor para C. ¿Cuál va a ser el valor para C? 0. Entonces sustituyo el valor y me da el ingreso, que es exactamente este mismo. Si se fijan, 5Q cuadrado por un negativo, 5Q cuadrado por un negativo, y 200Q es 5Q por 40. Estas dos funciones, este ingreso y este ingreso, son el mismo cuando asumo que I de 0 es igual a 0. ¿Sí? Acá me confundí con en otra parte. Rosa, digamos, que dice. Sí, ahora vamos a eso. Ok. Vamos por partes. Creo que se entiende mejor así. Sí. Ahora vamos. Esta parte define una ecuación. ¿Qué ecuación define? Define lo que yo definí como ingreso con C, que es este, al que le sumaba una C, en el cual sustituyo Q por 0. O sea, este término se me hace 0 y este término se me hace 0. Yo estoy poniendo acá un 0 y acá un 0.
Ese es el lado izquierdo de la ecuación. El lado derecho de la ecuación es esta parte. Esta parte. Es el 0. ¿Por qué es el 0? Porque yo estoy igualando y cuando Q es 0 a 0. ¿Sí? Esto entonces queda definido, ¿sí? Es una ecuación. Y yo le estoy pidiendo que resuelva esa ecuación para un valor de C, para hallar un valor de C. Y me quedo con el primer elemento. Cuando hago eso, me da 0. Pero y luego lo único que hago es... elemento ahí. No, es uno solo, pero fíjate que si yo no le pongo esto, me da el 0 como una lista. Y yo no puedo operar con listas, entonces necesito el valor. Por eso lo pones cierto. ¿Qué es esto? ¿Sí? El valor es 0. Hay veces que sí me quedan un elemento, 2 elementos, 3 elementos, y yo tengo que ver cuál es el que cumple la condición que yo quiero. ¿Sí? Entonces, lo único que hago después es simplificar, reemplazo el valor de C por reemplazo C por su valor que obtuve, 0, y me da exactamente lo mismo de un ingreso con C y sin C. Bajo esta condición de que el ingreso cuando produzco 0 es igual a 0. ¿Sí? Luego me dice calcular el ingreso para estos dos Qs, simplemente a la expresión de ingreso la sustituyo Q por 0 y Q por 10, me dan estos valores, 0 y 1500, ¿sí? Esta ya sabíamos lo que iba a dar, esta es nueva información, y nos pide graficar, y como siempre graficamos dando valores para Q, lambdificando y evaluando en esos valores, y ploteando las líneas, ¿sí? Este es el gráfico que tenemos. El ingreso marginal, fíjense que es positivo hasta más o menos por acá, que obtiene un máximo y se vuelve negativo. Esto se ve en la función, crece, crece, crece hasta que se estanca y luego decrece, ¿sí? Acá se vuelve negativo. Y acá tengo los labels de ambas funciones, ¿sí? Ingreso marginal e ingreso total. ¿Sí? ¿Dudas con esto? Una pregunta, ¿por qué en el gráfico le haces un tic y no lo haces que en 0? O sea, 0 ¿Cómo? El ¿Perdón? gráfico que vos decís, bueno, a partir de 20 está negativo, bueno, confunde porque no es la línea horizontal del eje X, digamos, ¿no? No está alineada con el 0, está un poquito más abajo, que sería un menos 10. Entonces, sí, claro, esta parte, te confunde y no la ves como negativa. Pero, ¿por qué le haces eso? ¿Le haces la gráfica así? ¿No la pones que...? no, o sea, lo que tiene podría 0? hacer es acá hasta 50, ponele, y eso ya soluciona las cosas, porque fíjate que acá se vuelve muy negativo, Claro. entonces acá es obvio que esto tiene que ser negativo, porque acá está decreciendo muchísimo, ¿sí? Okay. Sí, Entonces sabes que esto claro, ahí te das más cuenta. dependía de los valores de Q más que de Claro. cómo hice el gráfico, ¿sí? Claro. Pues justo estaba por acá, 25 estaba el máximo, entonces cuando lo corro se nota que todo esto es negativo, por ende la derivada a partir de más o menos desde acá tiene que empezar a ser negativo, ¿sí? Igual le puedes agregar un punto, ¿no, profe? Sí, también le puedo agregar una línea horizontal en 0, sí. Claro, De hecho, eso. creo que en Eso le voy a algunos preguntar, gráficos... si se puede poner una línea horizontal. Sí, en algunos gráficos lo hice, me parece, a ver. No tengo ganas bueno, puedo hacerlo. H-lines acá. Y si no, creo que hay bueno, alguno de los gráficos tenía, si no me equivoco, una línea y lo quería encontrar para no tener que hacerlo de 0. Pero acá vamos. Es una línea horizontal en el 0. Desde 0 hasta 50. Y a esto le pongo color black nada más. Y se ve así. Este es mi 0. Okay. Y le puedo poner color gray para que se... Sí, así. Entonces, si se fijan acá, es donde el ingreso marginal pasa a ser negativo, que coincide con el máximo de la función. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok, bárbaro. Seguimos entonces.
La tasa de depreciación marginal de una máquina viene dada por esta función. Creo que esta misma la hicimos en integrales definidas. Surge de este mismo ejercicio, así que bárbaro. Esta era la tasa marginal de depreciación y queríamos obtener la depreciación acumulada, ¿sí? O sea, la depreciación total. ¿Qué hacíamos? Integrábamos que la depreciación marginal con respecto a t y le sumábamos una k. K es una depreciación base, digamos, ¿sí? Era k menos 5000 por e a la menos 0,1 por t, menos 0,1 por t. Suponíamos que la depreciación en 0, o sea, la depreciación total en 0 es 0, y determinábamos la depreciación en 10, en t igual 10 o en 10 años, obteníamos un k val, ¿y cuánto nos daba? 5000. ¿Por qué? Porque 5000 menos 5000 por e a la menos 0,1 por 0, esto me da 1, entonces 5000 menos 5000 me da 0, que es esto, y nos pedía determinar 10, era simplemente obtener la nueva forma de d, que es esta, y sustituir t por 10, ¿sí? O sea, en 10 años, y nos daba 3160, ¿sí? Son los mismos valores que obtuvimos para la definida también. Y luego decía calcular el valor remanente si el valor inicial era 10.000, ¿sí? Acá yo le puse el valor inicial como B0. ¿Y qué es el valor remanente? Es, luego de X cantidad de años, cuánto es el valor, cuánto es el valor que queda en el activo. O sea, si se deprecia una tasa de, no sé, 10% por año, bueno, el primer año voy a tener un 10% menos, el segundo año voy a tener un 10% menos que el primer año, el tercer año voy a tener un 10% menos que el segundo año y así. La depreciación acumulada de entre 0 y 10 es esta, entonces el valor remanente al momento 10 es el valor inicial menos la depreciación, que nos da 6.839. ¿Dudas hasta acá? La depreciación marginal nosotros la teníamos acá. Y yo me acuerdo que habíamos charlado un rato en la clase pasada sobre qué pasaba si, por ejemplo, t se volvía infinito, cuando t tendía al infinito. ¿Qué pasaba con este término cuando t tendía al infinito? Era 0. Era 0, ¿verdad? Entonces la depreciación marginal era creciente o decreciente. La marginal era Decreciente. Decreciente, perfecto, que es lo que tenemos acá, ¿sí? La depreciación total, fíjense, la era creciente, o sea, depreciación era creciente, Claro. exactamente. La teníamos en la clase pasada de grafiquito, me acuerdo. Una iba para arriba, la otra era para abajo, ¿sí? La total era creciente, la marginal era decreciente, que es posible que sucedan esas cosas, y de hecho es un comportamiento bastante estándar, ¿sí? ¿Dudas con esto? Yo te hago una pregunta. Subí un poquito como escribiste acá en Sol, que hiciste todo junto, ¿no? Metiste el Sol y la ecuación definida y la sustitución y ahí me reconfundo mal. Es Veo exactamente lo demasiadas mismo comas y digo, que esto. Es sí, exactamente lo mismo que esto. sí, ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Vamos a separarlo por partes. me pierdo con tanto paréntesis. Yo, un momento de, será el día, no sé. Primero definimos una ecuación, ¿sí? ¿Cuál es la ecuación? Es D, o sea, la depreciación total evaluada en 0, ¿sí? D con T igual a 0, y a eso lo igualamos a 0, ¿sí? Esta es una ecuación. ¿Qué es esto? Sí, la definición de la Ahora resolvíamos esta ecuación. ¿Para obtener qué? Para obtener un valor de K. Y luego nos quedamos con el primer elemento. Perfecto. ¿Sí? Solve tiene dos argumentos, una ecuación y la variable para la cual queremos resolver. ¿Sí? Bien, sí, Y luego nos quedamos con el primer elemento. Esto nos daba 5000. ¿Qué pasó acá? Ah, porque yo cambié D, ¿no?
Ahí vamos. Ahí está. Perfecto. Ahí va. Sí, claro, cambié de acá, entonces me quedaba distinto. ¿Dudas con esto? ¿Alguna otra duda? No. Impecable. Uy, se me cayó toda agua. Seguimos entonces. Una empresa tiene ingreso marginal de 300 menos 3Q, costo marginal de 100 más Q. ¿Sí? Decíamos que el ingreso marginal era cada una de esas cosas y nos pedía integrar para obtener el ingreso total y el costo total. Dábamos dos funciones, dos variables, C1 y C2, de constantes de integración, y decíamos que la integral del ingreso marginal era el ingreso total y la integral del costo marginal era el costo total, y decíamos que cada una de esas funciones era así. ¿Sí? Era la integral de esta y la integral de esta era el ingreso y el costo total respectivamente. Le sumamos C1 y C2, que ahora en breve los vamos a pasar, le vamos a poner nombre y apellido con número. ¿Sí? Al ingreso sumaste una ¿Cómo? constante. ¿Por qué al ¿Cómo? ingreso? Porque al ingreso le sumaste una constante. Bueno, porque acá, o sea, podría no haberlo hecho, pero acá ya me anula esa constante. ¿Sí? Ah, ok. Entonces es como que es el camino inverso al razonamiento que hicimos antes, o lo que es lo mismo, déjenme que vaya para arriba, nos está pidiendo que hagamos esto, suponer que el ingreso es 0 y verificar por qué no tiene sentido económico lo que si nosotros le quisiéramos agregar una variable de integración, una constante de integración, ¿sí? Entonces, lo que hacíamos era obtener C1 y C2 como valores. Lo primero que hacíamos era reemplazar de vuelta acá, Marcela, perdón por tantas veces que hice esto, pero esta es una ecuación. Es el ingreso evaluado en 0 igualado a 0. Resuelvo esta ecuación para C1 y me quedo con el primer valor. Resuelvo la siguiente ecuación. C evaluado en 0 es 200 y me quedo con C2. Y es esta ecuación de acá. Y ahora reemplazo C1 por el valor que obtuve y C2 por el valor que obtuve. ¿Sí? Y ahí me quedan así las funciones. Fíjense que en I se desaparece esa constante de integración, pero en cambio en C aparece 200, que es el valor que toma C cuando la producción es nula. ¿Sí? Es el costo fijo. ¿Dudas con esto? ¿Se entiende por qué Geraldine computé la constante de integración pero luego la saqué? Sí. Impecable. Yo lo hubiese puesto, pero está bien porque más abajo te lo decía. Ok. Claro, exacto. Es como si fuese... Acá, digo, se reemplaza por 0, entonces no te queda acá. Igual está bueno porque queda el razonamiento bien escrito de por qué te termina dando 0 y no te... la ecuación no te da... no te parece. Claro, Está exactamente. fantástico. Sí, está fantástico. Perfecto. Calculamos el beneficio total como ingreso menos costos. Me da esta ecuación de acá. Y luego nos pide determinar el nivel de Q que maximiza el beneficio y obtener el beneficio máximo. ¿Sí? Esto era, básicamente, derivar y encontrar un óptimo. ¿Sí? Derivábamos con diff la función de beneficios totales. ¿Sí? El beneficio total, la derivada, o sea, el beneficio marginal, era 0 en el máximo. Entonces resuelvo esa ecuación en la cual el beneficio marginal es 0 para un nivel de Q. Me quedo con un Q óptimo. En este caso, Q óptimo es 50. Evalúo el beneficio máximo. ¿Qué hago? Sustituyo Q por 50. ¿Sí? Y simplifico, solamente para que me quede un número. El beneficio máximo vemos que me da 4.800. Y por las dudas, chequeo de que sea un máximo. Por si yo hice algo mal, ¿qué hago? Evalúo la segunda derivada. La segunda derivada la hago con diff, la segunda derivada del beneficio con respecto a Q, dos veces, o sea, la segunda derivada, es menos 4, y menos 4 es negativo. Como es negativo, es cóncavo hacia abajo, o sea, que tiene carita triste, y como tiene carita triste, tiene un máximo, ¿sí?
Ese es todo el razonamiento que tienen que hacer. Entonces tenemos Qopt es 50, el beneficio máximo es 4800 y la segunda derivada es menos 4. Sabemos que es un máximo que se encuentra en 50 y cuyo beneficio máximo que se obtiene es 4800. ¿Dudas con esta última parte? No. Impecable. Bueno, ahora vamos a integrales definidas. Antes de cerrar integrales indefinidas, ¿algo que quieran repasar de todo esto? Profe, el 2 se lo agregás vos porque querés, ¿no? Podés agregarle otro número. B, Q, ay. Sí, esto le agrego el 2 porque quiero la segunda derivada. Si quisiera la cuarta derivada le pongo un 4. Si quisiera la sexta derivada le pongo un 6 y así. ¿Sí? Uno de los ejercicios que hacíamos para la primera parte era ver cuándo la derivada se anulaba. Entonces yo les pregunto, ¿cuándo la derivada se anula acá? O sea, la tercera. En la tercera. ¿Por qué? Porque si yo derivo esto con respecto a Q, me va a dar 0. Entonces, si yo pongo acá 3, esto ya me va a dar 0. La última no nula es la segunda, ¿sí? Que me da menos 4. ¿Sí? No siempre sucede esto, pero es una buena forma para que no sigan tratando de tirarle valores como si fuese a cambiar, porque la derivada de 0 siempre es 0, 0, 0, 0. Entonces, a partir de 2, ya 3 va a ser 0, 4 va a ser 0, 5 va a ser 0 y así sucesivamente. ¿Alguna otra cosa que quieran charlar sobre la parte de indefinidas? Creo que no. Ok. Vamos entonces con definidas. De vuelta, integrales definidas, lo que hacíamos era evaluar áreas por debajo de funciones. Estábamos evaluando integrales entre límites de valores, digamos, entre un A y un B. Entonces, lo que queríamos obtener era áreas, ¿sí? Nos pide calcular numéricamente la integral de... bueno, acá no me quedó un con fuera, no sé si esto decía con algo, pero con sp.integrate para caso. La integral de e a la x cuadrado, ojo que no es e al cuadrado, es e a la x cuadrado, entre 1 y 3. ¿Sí? O sea, mi a es 1, mi b es 3. Me dice comparar con una aproximación utilizando la integral de Riemann, que es la integral con los rectangulitos, con n igual 5 y comentar las diferencias. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle un x, un símbolo de x, darle un f, que es esta función exponencial con x cuadrado, un a y un b, y le decimos que integre. La sintaxis ahora cambiaba. Acá antes había un x, ahora lo que hay es una tripleta de cosas. Un x, un límite inferior y un límite superior. Entonces, teníamos nuestra función de integración, nuestra variable de integración y nuestros dos límites, a y b. ¿Sí? Y ahí integrábamos eso. La integral nos da esto. ¿Sí? No me interesa que veamos qué es cada cosa. Digo, esto es algo bastante complejo. Yo les puse este ejemplo porque pintó, pero podría haber puesto cualquier otro. Y cuando lo evalúo en un valor, fíjense que es un solo valor esto, ¿eh? Esto es un solo valor, no son dos valores de integral, es uno. Es la integral, es como si fuese el área debajo de esta curva entre esos dos valores, entre A y B. Me da 1433.08. Ustedes pueden probar esto. En las calculadoras científicas les deja poner estos valores, ¿sí? Es menos raíz de pi por esto sobre 2, más raíz de pi por esta parte sobre 2, ¿sí? ¿Cómo calculábamos la integral de Riemann? ¿Sí? Ustedes tienen el código, pero más allá del código me interesa que se vayan con la interpretación. ¿Qué estábamos haciendo cuando veíamos la integral de Riemann? Les dejo el micrófono a ustedes ahora. Calculábamos áreas de pequeños rectangulitos por debajo de una línea o de una curva, y la suma de todas esas áreas pequeñitas era una aproximación de la integral. Impecable, impecable. Entonces, la integral era como si nosotros tomáramos rectangulitos de base infinitesimal, como si sumáramos muchas veces rectangulitos muy chiquititos. Esos rectangulitos tienen un área, la suma de ese área era la integral. Con 5, naturalmente, no se va a ver tanto, pero con
15, 20, 25, 100, 150, se va a empezar a aproximar más a la integral que estamos haciendo. Entonces definimos un x, definimos un n, perdón, y lo que vamos a empezar a hacer ahora es definir cada una de las de los elementos que tiene estos rectangulitos. El primero son los bordes del rectángulo, o sea, el rectángulo va desde, por ejemplo, el primer rectángulo va desde A hasta un poquito después de A, ¿sí? Eso lo definimos en X edge, o sea, X bordes, ¿sí? Esos son los bordecitos los valores de X de bordecitos de cada uno de los rectángulos. Entonces X se ve así. Hay un rectángulo que va desde 1 hasta 1.4. Otro rectángulo que va desde 1.4 a 1.8. Otro que va desde 2.2 a 2. Perdón, de 1.8 a 2.2, 2.2 a 2.6, 2.6 a 3. ¿Sí? Fíjese que esto es A y esto es B. ¿Sí? Después, X samples. ¿Qué es X samples? Este rectángulo que se extiende de 1 a 1.4 en su base, tengo que asignarle un valor. El valor que le voy a dar es el que está entre esos dos números. O sea, lo que sería la altura de este rectángulo la voy a computar como donde está el 1.2. Yo podría hacerlo para 1 o podría hacerlo para 1.4, para cualquier número, pero yo estoy diciendo que la alturita se vea en la mitad del rectángulo. ¿Sí? Entonces, si yo le digo X samples, va a ser así. 1.2, 1.6, 2, ¿qué es 1.2? Es la mitad entre estos dos. ¿Qué es 1.6? Es estos dos, la mitad entre estos dos. ¿Qué es 2? Es la mitad entre estos dos. Y así sucesivamente. Y ahora lo que estoy haciendo es agarro la distancia entre estos dos números, b sobre a, y le resto n. La divido por n, perdón. ¿Qué estoy obteniendo con esto? Tengo de x es 0.4. ¿Qué es? La distancia que hay entre cada uno de estos, ¿sí? 0.4, 0.4, 0.4 y así sucesivamente, ¿sí? Ahora obtengo las alturas de cada uno de esos rectángulos. ¿Y cuál es la altura? Agarro un x sample, por ejemplo, agarro 1.2 y evalúo en ese valor, en 1.2, mi función, que era exponencial de x al cuadrado, o sea, esta, ¿sí? Entonces, yo acá lo que hago es que la altura es para cada uno de estos 5 valores, agarro el valor, le calcula la exponencial de ese valor y lo eleva al cuadrado de ese valor. Entonces, la exponencial de todo esto me da la altura. ¿Cómo se ven las alturas? Se ven así. 4.2 es la altura del primer rectangulito, 12.9 es la del segundo, 54.6 la del tercero y así sucesivamente. Si yo sumo las alturas por las bases, ¿qué me da? El área del cuadradito. El área de todos los cuadraditos. La suma de todos los cuadraditos. ¿Qué me da? 1171. Es parecido a 1400, pero no es igual. Y de hecho está bastante lejos de ser igual. ¿Por qué? Porque el n es 5. Porque el n es 5. Evalúe pocos rectángulos. Claro. Si yo evalúo en 10 y corro de vuelta todo esto, fíjense, me va a dar 1365, más cercano. Si yo evalúo en 15, vuelvo acá, 15, y recorro todo esto de vuelta, me da 1407. Si yo lo hago en 100 y recorro todo esto de vuelta, me da 1442, muy cercano a 1443. Y si yo lo hago en 1000, vamos para allá, 1000, me faltó correr algo, 1000, xedge, samples, tx, heights, ahí me gusta más, 1443.07, 1443.08. O sea, cuantos más números de rectangulitos tengo, más precisa es la aproximación a la integral que estoy teniendo, ¿sí? La integral funciona como la suma de todos esos rectangulitos de área infinitesimal, ¿sí?
¿Dudas con respecto a toda esta parte? Yo me perdí. Ay, perdón. Perdón. ¿Cómo? Me perdí. definición de integral, Ok. ¿no? No hay ningún problema. Volvamos a N5. Volvamos Vamos al a... N5. El N5 lo entendí. Donde me... Ah, ya. Perdón, ¿eh? Déjame un segundito. ¿El N5 es un rango? Ahora vamos. N5 es la cantidad de rectángulos rectangulitos. Claro. que va a haber. Por eso, cuanto más rectángulos es, más exacto Claro, más te va a dar. exacto es porque más se pega a la curva. Y está Pensemos No voy a clarísimo tener que los ese... triangulitos no voy a tener triangulitos que no los estoy calculando, que son los que están debajo de la curva y entre los dos rectángulos. Sí, eso lo entendí. Me perdí en la sintaxis de lo que escribiste en el medio. Ahora vamos. Sí. Quiero que estemos todos en la misma página. Esperen que corra esto. Es de la clase, de 2 clases antes. Esta es la demostración, pero prefiero digamos, de integral, ¿no? De este ejercicio. Sí, no es una De la demostración definición per se, integral de los pero es una rectángulos. definición, sí. Claro. O una de las definiciones, sí. Una, sí, sí. Acá tenemos exactamente lo mismo que estamos tratando de hacer nosotros. Estamos tratando de ver cuál es el área total en base a sumar rectangulitos, ¿sí? Entonces, acá tengo 5 rectangulitos. Fíjense que uno va de 0 a 0.5, el otro de 0.5 a 1, el otro de 1 hasta 1.5. Y así tengo 5 rectangulitos, los definí acá. Ah, perdón, puse 6. No pasa nada. Da lo mismo. De hecho, queda mejor con 6. Lo que yo estoy queriendo ver es aproximar el área que está debajo de toda esta curva. O sea, agarro todo esto y fíjense que hay triangulitos que quedan de más y triangulitos que quedan de menos. Yo lo que estoy tratando de aproximar es este área. Lo voy a poder aproximar cuando los cuadraditos sean tan chiquititos que todo este área coincide con la suma de todo el área de los rectangulitos. Entonces ahora vamos a la sintaxis y vamos a ir como de lado a lado, de collab a collab. ¿Qué definimos primero? Lo que serían los bordes de los rectangulitos, ¿sí? Entonces, déjame que mueva esto para acá. Yo lo que estoy definiendo en X-Edge es que el primer rectangulito, en este caso, que es otro, iría de 0 a 0.5, el segundo de 0.5 a 1. En el caso nuestro va de 1 a 1.4, de 1.4 a 1.8, ¿sí? ¿Cómo lo defino? Como un linspace, es un espacio, una serie, una sucesión de números linealmente separados entre A y B, y necesito un valor más que el que le estoy dando, porque si yo necesito si yo quiero 5 rectángulos, lo que tengo que tener es 6 valores, porque tengo que computar el de principio y el de fin, ¿sí? Entonces, fíjate. Cuando le hayas puesto otros números, 10, 15, 1000, lo que sea, que eso no te lo haya cambiado. No lo cambié yo, pero ahora lo vemos, ¿sí? Pero si lo Eh, corres, ¿no te lo tendría que haber cambiado? no corrí esa línea, no corrí esta línea. Ah, ok. Ok. Así se ve con 100 Ah, ahora sí. y así se ve con 5. Ok. Ok. Estos son los bordes, ¿sí? Lo segundo que yo quiero es necesito que... Che, este rectángulo, necesito computar en algún lugar el área. Bueno, lo voy a computar al medio. ¿Por qué? Porque este rectángulo, la función pasa por el medio, si se fijan, ¿sí? Entonces, cada vez que tengo un intervalo, por ejemplo, entre 2 y 2.5, este punto, acá, esta altura, se encuentra La mitad. en la mitad, en 2,75 en este caso, ¿sí? Esto es definido por mí. Esto se hace acá, los X samples. Le digo, che, solamente evalúa las alturas en este punto. O sea, que este punto sea el que coincida con la función. Este no coincide con la función y este no coincide con la función, ¿sí? Pero yo podría hacer, si esta altura fuese más grande, yo podría hacer que este punto de acá coincida con este. Entonces, listo, yo podría evaluarlo así. Yo lo que estoy diciendo es, porque me pintó, hagámoslo a la mitad. En realidad no es porque me pintó, tiene toda una explicación, sobre todo con números grandes, pero bueno, vamos a suponer que por ahora nos pintó nada más, ¿sí? Entonces, yo lo que estoy computando es que la altura sea el valor en el cual toca acá, ¿sí? Entonces nos da en la mitad.
corro de vuelta xsample y nos da esto, 1.2, que es la mitad entre 1 y 1.4. Y lo siguiente que necesito es qué tan separadas están todas estas cosas, ¿sí? ¿Qué es qué tan separadas están? La base. Claro. ¿Qué tan separado está esto de esto? Es 0.5. Bueno, en el nuestro es 0.4. O sea, ¿qué tan separado está el primer intervalo? 0.4. Y el segundo intervalo, 0.4. Y el tercero, 0.4. Y así. Entonces, Sería el corro de ancho X. del rectángulo y sería la base. Sería el ancho del rectángulo, o sea, la base del rectángulo. Sí. Calculo las alturas en base a la función que yo tenía. En base a la función que yo tenía es esta, la función que yo tenía. E a la x cuadrado. Yo acá lo que estoy haciendo es E es este. X va a tomar los valores que yo le estoy diciendo, los valores acá en el medio. Estos van a ser mis X. 2.25, 2.75, 1.75 y así. En este caso son 1.2, 1.6 y etcétera. Y lo evalúo como viene la función. Me da esto. Y sumo y me da 1171. Si yo extiendo esto para 100 rectángulos, Xedge va a cambiar. Ahora son estos. Xsample va a cambiar, ahora son estos. La distancia va a cambiar, ahora es esta. La suma perdón, las alturas van a cambiar, ahora son estas. Y la suma de todas las alturas va a cambiar. Ahora es esta. Geraldine, ¿se entendió? Sí, se entendió, gracias. Impecable. ¿Se sirvió esta explicación gráfica también? Sí, fue lo que me hizo entender las dos que no entendía. El Ok, resto es buenísimo porque lo pude ver en un gráfico. perfecto. Yo Listo, me pregunta, quedo ahí tranquilo. dice que es la suma de las alturas por diferencial de X, que es No la, es el diferencial de x. que es Dx es dx. la distancia entre. Dx Ah, es la la distancia distancia. entre x. Sí, está bien. Es la suma. Base por En altura. realidad esta es. Es cierto, Esto es base perdón. por altura. Sí, sí, sí. Esta es mi altura y esta es mi base. Sí, sí, sí. Me fui, sí. No, está perfecto. Esta La es mi base es altura. el ancho de cada uno de Claro, los el rectangulitos, dx. que es siempre La igual. base es esto, Sí. exactamente. Y mi altura es esto. ¿Sí? La distancia que hay entre el valor donde empieza el rectangulito y la función. En este caso, el punto medio. ¿Sí? Acá. Fíjese que esto siempre va a pasar por el punto medio por dos razones. Primero, porque yo le estoy diciendo que pase por el punto medio acá. Y segundo, porque esto lo estoy usando para calcular la función. Entonces yo ya sé que cada vez que yo le pegue a un medio, por ejemplo acá 1.01, esto en 1.01 va a coincidir con la función por acá, pongámosle 1.01, muy chiquitito. ¿Sí? En 3.01 me va a dar algo por acá. ¿Sí? Entonces está fuera de del gráfico, pero bueno, simplemente sirve para ilustrar el punto. Yo lo que estoy haciendo para cada X sample es calcular cuál va a ser la altura de la función en ese lugar. ¿Sí? ¿Cuánto va a valer la función en ese lugar? Y esa es mi altura. Ok. ¿Otras dudas con esto? ¿Algo más? No. Perfecto. Vamos entonces con el ejercicio 10. Otro mundo, nada tan complicado como el anterior. Tenemos el costo marginal de una empresa y queremos calcular el costo total acumulado entre Q0 y 10. ¿Qué vamos a usar? Integral indefinida. ¿Sí? Tenemos el costo marginal, integramos entre 0 y 10 con la sintaxis de siempre. Lo único que vamos a poner es el paréntesis y los límites de integración. Y tenemos el costo total, que nos da 1200. ¿Qué significa el 1200 este? El, el costo fijo. No es el costo fijo. No. Es el No, no, costo no, total claro, de, no, 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 nada que es el ver. costo total de producir 10 unidades. Sí, sí, Exactamente, sí. exactamente. Es el costo total de producir 10 unidades. ¿Cómo puedo ver eso? Yo lo que podría ¿Cómo que no hacer puedo ver? también, claro, ¿cómo puedo? Vamos a hacerlo así. Saber. C la definimos como, claro, ¿cómo puedo darme cuenta de eso? Acá calculo la indefinida, ¿sí? ¿Qué me da la indefinida? Me da 2q cuadrado más 100q.
Si yo evalúo esto en 0, ¿qué me da? 0. Claro, 0. Y si yo evalúo esto en 10, Debería dar 1200. claro. 1200. A los 1200 de 10 le estoy restando los 0 de 0. Entonces, el costo total de producir 10 unidades es 1200 acá. ¿Sí? Yo después les subo este coso que estoy haciendo, ¿sí? Este notebook, para que se queden tranquilos. No tengan que estar codeando en vivo. ¿Se entiende qué es lo que estamos haciendo acá? A ver, cuando es 0, cuando Q es 0, me da Sí. 0. Bueno, C. Sí, Cuando Q es, o sea, mi integral indefinida, cuando Q es 0, me da 0, porque me queda 2 por 0 más 0. claro, 0. 10 me queda 2 por 100 claro, sí, sí, sí. más 1000. O sea, 200 más 1000, 1200. ¿Sí? Esta. Perfecto. ¿Vamos? Ujú. ¿Alguien tiene alguna duda con esto? No, Impecable. Seguimos. Tenemos un mercado, demanda inversa 100 menos 2Q, y queremos calcular el excedente del consumidor. El excedente del consumidor es entre Q0 y Q20, y tenemos que el precio de equilibrio es 60. Y lo vamos a representar gráficamente. Acá este ejercicio tiene datos de más. ¿Por qué? ¿Qué está de más en este ejercicio? ¿El P60? No, ese es el de equilibrio. No, ese Bueno, está bien. es una buena, digo, Pero podría me estar de sirve más, para saber el área de... sí, pero que em, no es el P60 lo que está de más, pero No, sí es que, el, y después voy a volver a lo del P60, y alguno de los Q. Marcela. ¿Cuál Q? Q0. Es 0. Los dos. Ah, Porque a el ver, Q0 yo ya sé que claro. tiene que ser 0, porque el excedente del consumidor se define Mm, como del precio máximo. Entonces, como el precio máximo de una demanda va a estar siempre en 0, ujú. yo ya sé que va a empezar ahí. ¿Y el Q20 de qué nace? De la optimización, ¿verdad? es Claro, el óptimo. claro. Entonces, yo lo que voy a estar haciendo es resolver la demanda inversa para el precio óptimo que tengo. Lo voy a igualar. Simplemente igualo 100 menos 2Q a 60 y obtengo un Q. Ese Q Claro, va a no, ser ese 20. Ahora, claro. exactamente, me está facilitando el ejercicio, ¿sí? Solamente quería que se sepa que esto puede, digo, que ustedes lo podrían calcular por sí solos. Em, Te por- facilita el ejercicio porque después de calcularlo vos sabés que 20 es el Q óptimo. Claro, sí. sí, facilita el ejercicio porque A, sé que el 20 va a ser el Q óptimo. B, porque me dice que es 0. O sea, si yo ok, sé que tengo que evaluar el excedente del consumidor, pero no me acuerdo en qué, me dice que es 0. Y lo otro que quería decir, porque es una muy buena acotación, yo no sé si lo dijiste con este sentido, Marcela, pero puede que sí, o puede que no lo sé. Em, ¿Por qué el 60, si bien no está de más, si le damos una vueltita de tuerca, ¿por qué sí está de más? Porque si yo ya tengo el Q20, Claro, saco el puedo otro. obtener cualquier función de oferta que pase por 20 20. y que me dé un precio de equilibrio, Mm, y puede ser 60. Entonces el P también estaría de más. Yo acá tengo o sea, tengo dos datos que están de más y uno que si le doy esos dos datos viene gratis, ¿sí? o Entonces, Pero, sea que me sirve Seba, para perdóname, verificar. Está bueno para acá sí, porque verificar. vos estás suponiendo que, o sea, mejor dicho, vos ya sabés que Q20 es el Q óptimo. Y vos vas a sí, calcular el excedente del consumidor hasta el Q óptimo. Pero no, no estoy haciendo eso, no estoy haciendo eso. Acá yo no defino el Q20. En todo el código yo no defino el Q20. Defino el Q óptimo, que lo obtengo a y que través es del 20. 60. Mm, Es 20, sí, pero yo no utilicé este dato. No, 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 por eso digo. Sí,
Pero si te pidiera el ejercicio, calcular el excedente del consumidor entre Q0 y Q15, ¿puede ser o no? No es el excedente del consumidor eso. ¿Es una parte o es Es una un...? parte del excedente del Claro, consumidor. por eso digo, Sí. podría ser. Eh, Digo, Lo que sí, pasa es que en este caso es el mismo no se dato. llamaría excedente del consumidor. ¿Un excedente de consumidor parcial? No, tampoco. O sea, sería un área bajo una Una curva, pero no parte, Ok, es. no ok. Claro, todo. no, es que excedente del consumidor no es. Así como, digo, cero es el beneficio de un monopolista. Bueno, cero más algo. Bueno, sí, entonces es cero. Está Pero bien. no, no es cero, pero no es cero el beneficio. Todo puede ser partido, pero O sea, porque no. partimos de que es todo Partimos de la definición del sí, excedente del consumidor. Es bien. el, aquel beneficio que obtienen los consumidores por recibir por pagar un bien menos de lo que están dispuestos a pagar. Mm, Y eso es a lo largo de toda la curva de demanda. mm. No es por secciones de la curva de demanda, ¿sí? Por eso es un área. Entonces, claro, por eso es el área total de ese triángulo en este caso. Iniciamos el ejercicio, Bien. damos la función de demanda inversa, vemos el precio óptimo y ahora lo que vamos a hacer es calcular el Q óptimo. ¿Cómo lo calculamos? Igualamos la función de demanda inversa al precio óptimo que nos dio, 60. Y resolvemos esa ecuación para Q. Nos quedamos con el primer valor. Da 20, como nos decía acá. ¿Sí? El excedente del consumidor es la diferencia entre la demanda inversa y el precio óptimo, o sea, aquello que se llevan los consumidores por pagar un precio menor que el que están dispuestos a pagar, integrada ¿con respecto a qué? Con respecto a Q, entre 0 y Q óptimo. ¿Sí? Q óptimo que es 20. Obtengo el excedente del consumidor y me da, no sé por qué tardó tanto, 400. ¿Sí? Gráfico igual que siempre, ¿sí? Acá lo que voy a hacer es usar fill between. Fill between, ¿qué hacía? Me Llenable. sombreaba un área, claro. Yo agarraba y le decía que todos los Qs que estén entre el precio óptimo y la función de demanda. Aquellos Qs en los cuales el Q sea menor que el Q óptimo, ¿sí? Entonces usaba where, que es donde, es aquellos en los cuales Q es menor que el precio óptimo, menor o igual, ¿sí? Le ponía alfa.03, perdón, alfa.3, para simbolizar que quiero transparencia en esto y le ponía una label de excedente al consumidor. El resto de cosas es exactamente lo mismo que venimos haciendo y se veía de esta manera, ¿sí? Este es mi excedente del consumidor. Esto es mi 400. Todo este área que está sombreada. Este es mi precio óptimo. Este es mi Q óptimo. Precio óptimo es 60. Q óptimo es 20. ¿Sí? Consulta. Si no te hubiera dado el P óptimo, tenías que sacar. Sí. Y vos no sabías que Podía ser, que el Q20 era podía óptimo. ser un montón de cosas. Podía ser un montón de cosas. ¿Qué podía hacer? O sea que tal Podía vez suponer, por ejemplo, no está, ¿no? podíamos suponer una función de oferta. Esa función de oferta que vaya de, no sé, tenía cualquier ordenada al origen, 0, Claro, sí. 13, ¿sí? Y trazábamos una función de oferta con la pendiente que se nos ocurra, ¿sí? Ujú. Lo único que yo sé es que Q óptimo tiene que ser 20. Claro, pero mi pregunta es, en este ejercicio, eh, a la Vos defin- decís si, si yo no tengo claro, la si de acá no tengo, perdón, no tengo la de oferta como para hallarlo, el sí, 60 me sirve. Por ahí el que estaba sí, medio al cuenta era pero el de 20 y el cero. claro, pero si yo tengo el 20 y el 0, el 60 viene gratis. Eso es lo que yo te quise ¿Y decir. cómo, pero esa es la pregunta, ¿cómo que viene gratis? Y si, suponete que te estoy dando implícitamente que este es el Q óptimo, Ah, bueno, si ¿sí? vos me decís que es el Q óptimo, si no me decís que es el Q óptimo, me sirve el P óptimo. Pero este sabes que va a ser el Q óptimo porque te están pidiendo el excedente del consumidor. Ah, bueno, claro. Si me está pidiendo el Entonces, si excedente este es entre el tanto Q y tanto, óptimo, entiendo que ese tiene sí o sí que ser el óptimo. claro, Ok, o sea que lo que este es decía, no me acuerdo quién era, entre 0 y 15,
Y entonces el No es 15 el excedente tendría que no es el tendría que excedente del ser. consumidor. Claro, No en es el este excedente caso del no lo es, consumidor eso. pero si me dice entre 0 y 15, y bueno, como me está diciendo es el excedente, yo tengo que entender que el 15 también sería el óptimo en vez del 20. Sí, Supongo que el 20 no sí, está. sí, Y no me da exactamente. y no me da el 60. Si no me da el Y 60 no y no me te, da el 20, me dice entre 0 y 15, digo, el 15 tiene que ser el óptimo. y fíjate qué pasa si reemplazás 20 acá. Me queda 100 menos 2 por 20, que Claro, es 100 menos 40, que es 60. sí. Obtuviste el precio óptimo. Ujú. Entonces, si tenés estos dos datos, en realidad si tenés este dato, este viene gratis. Y si tenés este dato, este viene gratis. Este viene Claro, gratis siempre, claro, claro. porque, Lo entendés, claro. nunca lo La necesitas. ordenada. Sí, Pero fíjense que es un sistema sí. cerrado. Entonces, si tengo definido esto, este no hace falta que me lo den. Si Claro, tengo lo definido calculo. este, no hace falta que me den este. Claro, Claro, lo exactamente. calculo. Está bien. Tengo que tener al menos Porque la uno de los palabra clave tres. ahí es el excedente ¿Sí? del consumidor. Entonces, si me estás dando el Claro. QS, tiene Excedente que del ser óptimo. consumidor es todo. Sí, Ok, ok. Es un tema interpretar a sí. veces los... La única diferencia Está es bien, cuando hay un impuesto o a lo parecido. claro. Cuando hay un impuesto, a mí me cambia el óptimo, así que hay que tener cuidado ahí. Ok, Sí. ¿Se entiende esta ok. discusión que tuvimos recién con Marcela? Sí. Impecable. Ok, gráfico, bastante simple, punto de equilibrio. Tenemos un área, que este área nos da 400. ¿Sí? Pasamos al ejercicio 23. Tenemos un costo marginal 20 más 0,5 Q cuadrado. Ingreso marginal 20 menos 5 por Q. Nos pide calcular el beneficio total acumulado entre Q0 y 10 y graficar todas estas cuestiones. Ingreso marginal, costo marginal y área del beneficio neto, e interpretar el punto donde ambas curvas se cruzan. ¿Sí? Hacíamos lo mismo de siempre, obteníamos el beneficio marginal y el beneficio entre 0 y 10 era la integral de ¿qué? Del beneficio marginal. Entre 0 y 10. Ujú. Entre 0 y 10. Perfecto. No la integral del beneficio total. ¿Sí? La integral del beneficio total no tiene sentido económico. Nos da 1383. Teníamos un Q óptimo que de qué nacía, de la intersección entre costo marginal e ingreso marginal. ¿Sí? Fíjense que acá le pongo 1. Fijémonos qué pasa si no le pongo nada. Q óptimo. Me da dos valores. Fíjense. Menos 24,6 y 14,6. ¿Sí? Yo ya sé que este no puede ser. ¿Por qué? Claro. Porque estoy en el mundo de la economía y en el mundo de la economía no existen cantidades negativas, entonces me quedo con el segundo valor. Ustedes siempre chequen estas cosas, que tenga sentido lo que están haciendo. Y el punto de cruce lo ponemos como una tupla. La tupla es Q óptimo y lo que sería el valor del ingreso marginal o del costo marginal en ese Q óptimo. ¿Sí? Ingreso marginal, donde sustituyo el Q por Q óptimo. Punto de cruce es una tupla que se ve de esta manera: 14,6, 126,8. Gráfico, igual que siempre, ¿sí? QGrid, un linspace de números. Fíjese que acá le estoy poniendo un Q óptimo multiplicado por 1,1 para que me quede un poquito, el gráfico me quede un poquito más grande que ese Q óptimo, ¿sí? Lambdifico y evalúo, y acá lo que hago es plotear cada una de las variables marginales: ingreso marginal, costo marginal, beneficio marginal. Hago el fill between entre 0 y el beneficio marginal en aquellos lugares donde Q es menor que Q óptimo. Y acá ploteo algunas líneas y un punto y un punto. Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Esta línea es una línea vertical en el valor de Q y esta línea es un valor horizontal en donde se cruza el ingreso marginal con el costo marginal, ¿sí? Acá tengo un Y mínimo y un Y máximo para que esté todo controlado de dónde terminan y empiezan las curvas, ¿sí? Ploteo esto y me da de esta manera. Analicemos muy, muy, muy por encima. ¿Qué nos quiere decir este gráfico? De hecho, déjenme agregarle, en base a lo que dijeron antes, una línea más, que es esta. Es en una línea horizontal en el cero entre X y
y no sé, y cuál era mi valor más grande era este, ¿sí? Entonces vamos a poner entre 0 y esto. Perdón, hay ruido, no sé si hay alguien que estaba con el micrófono prendido. Ahora sí. Entonces, ¿qué nos está diciendo este gráfico? ¿Cuál es el Q óptimo en el gráfico? Q óptimo 15, 14 y pico. 14 y pico, 14,26, sí. Es el lugar donde se intersecan las curvas de costo marginal y de ingreso marginal, Ujú, ¿sí? Es este lugar. El precio óptimo, perdón, el costo marginal óptimo, el ingreso marginal óptimo, el valor marginal óptimo es este, ujú, ¿sí? 120 y pico me daba, si no me equivoco, 126, ujú, ¿sí? Pensemos en el beneficio marginal. El beneficio marginal me decía cómo crecía el beneficio. ¿Y qué es óptimo? ¿Cuándo era óptimo el beneficio? ¿Cuándo maximizaba el beneficio? Cuando el beneficio marginal era ¿qué? 0. Entonces es este punto. Fíjese que el beneficio marginal es todo esto. Acá, ¿qué es? Es positivo. El beneficio está creciendo, creciendo, Decreciente. creciendo, 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 creciendo hasta acá. ujú, Acá deja de crecer y acá empieza a decrecer. Entonces el óptimo lo tengo acá. ¿Sí? Todo lo que está acá, este área, es el beneficio acumulado. ujú, ¿Sí? Es el beneficio acumulado total entre 0 y el óptimo. ¿Sí? Yo acá es como si sumara un montón de rectangulitos. Pasar de producir 0 a producir 0,1 me da este rectangulito acá. De 0,1 a 0,2 me da este rectangulito acá. Y si sumo todos esos, me da, no me acuerdo cuánto daba, 1383,3. ¿Sí? Es todo este área. ujú. ¿Se entiende este gráfico y la interpretación de este gráfico? Ok, bárbaro. Tenemos nuevamente ingreso y costo marginal. Nos pide calcular el beneficio neto en el óptimo, ¿sí? Y graficar el área de beneficio total y marcar el punto de equilibrio. Muy similar a este ejercicio. Ingreso y costo marginal, beneficio marginal. Hallamos el Q óptimo, que nos da 100 tercios. Hallamos el beneficio acumulado entre 0 y el óptimo, que es este. 3300 y graficamos. ¿Cómo graficamos? Graficamos exactamente igual que antes, ¿sí? Fíjense, nuevamente voy a agregarle la misma línea que antes. Déjenme que vaya para acá. Le agrego la misma línea que antes, así lo vemos bien claro. Acá es 1,1 también, perfecto. Entonces se ve así. Fíjense que acá es exactamente lo mismo. Ingreso marginal decreciente, costo marginal creciente, punto de equilibrio acá, ingreso, el valor donde el beneficio marginal se vuelve 0 es este es mi óptimo, todo esto es el beneficio marginal acumulado, es como si sumara rectangulitos totales, ¿sí? Sumo todas las áreas, me da el beneficio total acumulado entre 0 y Q óptimo, ¿sí? Si no hubo dudas con el anterior, no creo que haya dudas con este, pero por las dudas, ¿algo que quieran comentar sobre este? No. Impecable. Vamos al último y nos dice que tenemos una firma con este ingreso marginal, perdón, costo marginal 30 más 0,5 cuadrado y costo fijo de 200. Nos pide calcular el costo total en 0,10 y determinar un costo promedio en ese intervalo. Y después representar en un gráfico, ¿sí? Definimos el Q y el costo marginal. Tenemos un C0, que es nuestro costo fijo, que es 200, e integrábamos. La integral nos da 0,16 y pico Q cubo más 30Q más 200. ¿Sí? Es mi costo fijo, el 200. Hago el valor acumulado en 10, que es la integral de todo esto, entre 0 y 10, la integral del costo marginal, esta, a la cual le sumo el costo fijo. Ujú, Siempre hay que sumarle el costo fijo. Me da 666,6. El costo medio, que es el valor acumulado, sobre Q, donde Q, ¿qué es? 10. ¿Por qué es 10? Porque yo produje 10. ¿Sí? El costo medio es 66,6. ¿Sí? Ah, Graficamos. no Sí, comprendo decime. no comprendo cómo escribiste ahí.
el costo medio 10, ese es, Perdón, Marcela, se le corta todo, Marcela, ¿eh? ¿se me corta? Se Ahí, le cortó muchísimo, Marcela. No, no le entendí nada. nada, ahí ¿me escuchás o te sigue? Ahora sí, pero entrecortado. Ok, vuelvo a ver si se me Bastante escucha. entrecortado. ¿Soy el único que le escucha entrecortado? Por las dudas. Puede, ser- puede ser que tenga mala señal. Soy yo la de mala señal. Puede ser, no lo sé. Pero si me seguís escuchando entrecortado, te lo pregunto después. No sé. Sí, si quiere, trate ahora. Si no, después, no hay ningún problema. Mm, no, en realidad como es la anotación ahí que un poquito más abajo, el C medio, pones C10 sobre Q por sustituir. Esa anotación no la entiendo. Ok. C10 sobre Q es esto. Sí, ahí bien. ¿Sí? Punto sub, Entonces yo lo único. Punto subs le sí. hace la sustitución de qué? De Q a 10. Cada vez que aparece Q me lo toma como 10. O sea que yo estaría sustituyendo 10 en 666.66 sobre Q para sacar el Claro. valor de... Ah, ok. Pensé que Estoy, era... estoy reemplazando el 10 acá. Ok, ok, ok. ¿Sí? Cuando hago eso, me da 660, perdón, 66. O sea que yo le puedo aplicar sustitución a un término anterior, que lo pongo entre paréntesis, obviamente, para que no quede raro, y aplico la sustitución de... Hago la Sí, variable que puede estar en un término, en una función, en lo que sea. esto es lo mismo que si yo hubiese definido acá. Vamos a hacerlo por acá. Defino, no sé, C10Q es igual a C10 sobre Q. Y acá lo que hago es el costo medio 10 guioncito es C10Q en la cual sustituyo. ¿Sí? Y acá les muestro que da lo mismo. 66,6. Mm, Esto es exactamente lo mismo. Estas dos expresiones. Sí, ok, uy. Estas dos expresiones son lo mismo, sí. solamente que acá me ahorré la necesidad de tener que Definirlo, definir algo. o Exactamente. ponerle el nombre, como decís vos. Claro, ponerle nombre y apellido. Ok. Sí, no, me confundí la anotación. Está bien, listo, entendí, gracias. No, por favor. Entonces, lo último que nos pide es graficar. Vamos a graficar el costo marginal y el costo medio. ¿Sí? Fíjense que acá nos tira una división por cero. Un error, en realidad no es un error, sino que es una advertencia de que estamos dividiendo por cero. ¿Por qué? Porque el costo medio se define como C sobre Q. Y yo estoy diciéndole que Q va de 0 a 15 400 veces, o sea, 400 valores. Pero Mm, incluye el cero. Si se fijan en QGrid, está el cero acá. Entonces me está diciendo, ojo, que este valor te va a dar digo, es como que te estoy salvando de esa indeterminación, haciéndote lo que se vaya muy para arriba, ¿sí? claro. Eso es lo que básicamente nos está diciendo, ¿sí? Nos está devolviendo esto eh, evaluado en un poquitito más que Q, un poquitito más que cero, ¿sí? Podemos verlo cuando graficamos esto. Yo le voy a sacar el límite, no se asusten con el gráfico, ahora les voy a mostrar. El límite nos da algo así. Fíjese que el costo medio, cuando yo me voy para cero, crece muchísimo. Porque acá yo tengo 400 valores, los primeros valores son muy cercanos a cero, 0, 0,03 y eso, y estoy dividiendo por cero, que no puedo, pero me da una cosa, en el límite me daría una cosa Claro, muy grande, claro, está pero lindo, también sí. estoy dividiendo por 0,03, por 0,07, y lo que está sucediendo es que esto se está yendo muy para arriba. Entonces lo que le voy a hacer, simplemente para que podamos ver las cosas bien, es ponerle un límite al eje Y, ¿sí? El límite es 1000. El eje Y ahora va desde 0 hasta 1000, ¿sí? Y esto es básicamente lo que nosotros teníamos. El punto que nosotros teníamos, ¿dónde está? Este punto, es el punto 10 y el costo en 10, ¿qué es este? 10 es el Q, el costo en 10 es 666, ¿se acuerdan? Y acá tengo mi costo medio,
perdón, mi costo medio en verde y mi costo marginal, ¿sí? Costo marginal, fíjense que siempre es positivo, el cero está acá, entonces siempre es positivo. ¿Qué significa eso? Que el costo total es siempre creciente, ¿sí? Y eso es todo, esos son todos los ejercicios que teníamos para revisar para hoy. Creo que había quedado alguna duda extra, Geraldine, ¿verdad? Con respecto El ejercicio 9. al el ejercicio 9 que era... Me Ah, pero dijiste. ya... Que Sí, lo sí, sí, dijiste, ya, sí, sí. ahora me acordé, sí, ahora me acordé, bárbaro, perfecto. Entonces, bueno, gente, dejo de compartir. ¿Hay alguna duda con esto antes de dejar de compartir? No. Perfecto. Bueno, les dejo de compartir, dejo de grabar. Bueno, 13 personas. Poco. Debe ser por el Espero que cambio sea de porque... día. Que te acordás Sí, que sí, dijiste sí. que puede, y si no queda grabada y Sí, sí, para sí, por algunos. supuesto, por supuesto. Sí. Hubo quien en el Eh, grupo puso de que tenía compromisos que realmente no se podía sumar, que Sí, por favor se podía subir cuanto antes la clase, está grabada, que así te la lo subo. agradecía. Dale, sí, ahora la subo, no hay ningún problema. Igual tengo que quedarme con la compu que tengo un montón de cosas atrasadas, así que tengo que hacerlo. Bueno, nos vemos entonces, ni me acuerdo qué día nos vemos ya. Eso. Bueno, les mando una grabada el viernes o similares y nos vemos el lunes 20, ¿sí? El lunes Perfecto. 20 vamos a tener Sincrónica, la ¿no? clase Sí. que, claro, Sí. sincrónica, que sería la clase de aplicaciones económicas de análisis de inversiones. No sé muy bien qué surgirá de eso, así que vamos a ver. Tengo que todavía charlar con el resto de cursos para ver en qué nos ponemos de acuerdo. Bueno, eso, Me gente. perdí al principio cuando hablaste del calendario, entonces el lunes tenemos clase sincrónica, no asincrónica. Ahí vamos. El lunes 20 tenemos clase sincrónica. Sí, estaba marcada como asincrónica, ahora les vuelvo a subir el cronograma con la sincrónica acá, con esta. Sí, esta. Em, tenemos, yo les voy a enviar la clase 19 que es la de cálculo de valores presentes y futuros. Acá hay un error de tipeo, ni me di cuenta. Y Esa es la de, luego, sí. después tenemos clase el lunes sincrónica y el viernes sincrónica también. El viernes, a ver, yo le puse sincrónica, ¿por qué? Porque la verdad que me parece que a lo largo de la cursada aprendí que su interés está más en esta parte que en el resto de cosas. Entonces trato de ser consciente de eso y decir, bueno, es un perno dar clase el viernes, pero si ustedes quieren realmente aprovechar la clase de manejo de datos, que me parece que va por ahí el interés del curso, prefiero darles eh, la oportunidad de que tengamos una clase sincrónica. Si no la hago sincrónica, a mí me da básicamente lo No, mismo, no, pero sincrónica era está bueno. Porque por además eso. podemos sacarnos dudas en el momento, cosa que si no nos Claro, quedamos regulando. perfecto, sí, por eso lo había puesto sincrónica. Ok. Buenísimo. Obviamente van a haber asincrónicas, pero voy a tratar de que la mayoría con respecto a todo lo que es esta parte, la unidad 5 sea lo mejor posible en términos de sincronía. ¿Sí? Bárbaro. Bueno, Bueno, Gracias. Seba, súper ¿te muchas puedo gracias. gracias, robar unos gente. minutos? Eh, ¿Cómo? ¿Puedo robar unos minutos? Sí, sí, por supuesto. Dale, Adelante. vayan los chicos. No, más que nada es Chao, hasta algo. luego. Chao, nos vemos, gente. Hasta luego, gracias. ¿Es de dudas o de otra cosa? Porque así, No, si no, por No, ahí no, le sirve. es una cosa personal Ah, listo, que listo, listo. tenemos. Sí, Listo. sí. Me voy, me voy. Chau.